saludo a todas las mamás que nos acompañan, especialmente a los que más nos inspiran a seguir trabajando por el medio ambiente y generar una conciencia ambiental y generar un espacio de convivencia en armonía con todos los seres, seamos seres humanos o también a todos los animales que nos rodean y así también como a las plantas. Empezaremos, como todos los días, con la presentación de lo que es Viernes por el Futuro Arequipa, así también como lo que es Viernes por el Futuro a nivel mundial, para lo cual les dejo con Alexa Solís. Alexa, no sé si nos escuchas. Alexita. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, genial. Bueno, para hacer una Sí, presentación te escuchamos. rápida. Bueno, para hacer una presentación rápida de lo que es Viernes por el Futuro, bueno, este ya es nuestro último seminario. Nosotros somos parte de un movimiento que agrupa a millones de adolescentes y jóvenes en el mundo. Nuestras propuestas implican políticas y cambios urgentes hacia un modelo de transición que garantice la vida en el planeta. Este cambio depende de ti, de nosotros y sobre todo de las autoridades y de las empresas. Bueno, aquí alguna recopilación de todas las actividades que hemos realizado a lo largo de nuestro año ya de incidencia acá en Arequipa. En el Perú ya tenemos casi año y medio. Tenemos varias actividades. La última ha sido la Huelga Mundial por el Clima, que ha sido vía online, debido al contexto que tenemos de la pandemia. Bueno, aquí este momento puede ser un espacio para poder empezar a hablar con claridad y empezar a tratar la crisis como una verdadera crisis. Bueno, esto lo dijo Kiara, que fue una de las primeras activistas dentro del movimiento. Nuestros tres pilares son activismo, propuestas y acciones. Aquí nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, ya hemos tenido a lo largo una gran recopilación de seminarios. Este ya es nuestro 7º seminario y estamos con la ingeniera Silvia Tapia Medrano, que es también docente con el tema cambio climático versus el COVID-19. Bueno, te invitamos a ser parte de nuestro equipo de trabajo. Únete. Igual estamos en varias sedes, varias regiones. Estamos en Lima Centro, Lima Villa El Salvador, Piura, Arequipa, también en Camaná, que es una provincia de Arequipa, Trujillo, Huancayo, Cusco y Ucayali. Muchas gracias. Javier. Buenas, Javier. No me escucha, creo. Javier. Bueno, para seguir con el seminario presentaré a nuestra ponente, que es Silvia Tapia Medrano, magíster en Ingeniería Ambiental, especialista en Ingeniería y Gestión Ambiental, curso de especialización en Gestión de la Calidad del Aire y Cambio Climático, ex coordinadora del Programa Regional Aire Limpio, financiado por la Cooperación de Suiza, y ex coordinadora subnacional del Programa de las Naciones Unidas, consultora ambiental y docente universitaria. Ha participado en eventos internacionales como gestión de residuos sólidos en América Latina, en Uruguay, Montevideo. Actualmente es coordinadora local del proyecto Mejora de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Arequipa, Tacna y General Portillo, ejecutado por el MINAM y financiado por la KfW. ¿Me escucha, ingeniera? Sí, buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches ya. Y feliz Día de la Madre ¿Cómo están? también. No sé si Espero me que haya tenido escuchan un todos. bonito día. Sí, la escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Ya me han presentado, soy la ingeniera Silvia Tapia. Y bueno, agradecer la iniciativa
para poder hablar un poco sobre el cambio climático y el problema que vivimos hoy en día, ¿no? Como es esta pandemia del COVID-19. Entonces, voy a compartir mi presentación. Me avisan, por favor, si la visualizan. ¿Están visualizando mi presentación? No, aún no. Ya está cargando. Sí, ya se puede ver. ¿Sí? Sí, ya se ve. Entonces, justamente el día de hoy, pues vamos a hablar sobre el cambio climático. Dice, sea un problema tan grave como lo es el COVID-19 hoy en día. Entonces, justamente, pues acá, ¿visualizan esta diapositiva? Sí. La Tierra sujetada. Sí, allá. No, la Tierra Entonces, no vemos... se visualiza. ¿No se visualiza? Ya. Se ha quedado en la Entonces primera voy a seguir. diapositiva, que es cambio climático, ser un problema tan grave como lo es el COVID-19. Ya. Ya está. Ahora sí, la segunda diapositiva. Sí, ahora sí. Esta Sí, el planeta. imagen, ¿no? Sí. El planeta Tierra. Uh-huh. Y sujetada pues con una mano, ¿no? Este planeta que a pesar que tiene este gran problema como es el calentamiento global, hoy en día también se ve afectado por esta gran pandemia, ¿no? ¿Y qué nos dicen? Muchos autores dicen que el cambio climático constituye la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad, ¿no? O sea, el cambio climático, pues justamente es uno de los impulsores, debido al calentamiento global, a la propagación de muchas enfermedades, muchas epidemias, y dentro de ellas justamente esta pandemia. ¿Qué está sucediendo? Acá hay información hasta el año 2019, debido a este problema tan álgido como es el cambio climático, se suscitan varios problemas en el mundo. Uno de ellos justamente es el aumento del nivel del mar debido a la desglaciación. Y vemos de que a partir del año 1995 hasta el año 2019 hay un incremento, ¿no?, de la variación de la altura del mar en milímetros, ¿no? Por ejemplo, en el año 1995, al 8 de enero de ese año, hubo un aumento de 12.5 milímetros, ¿no?, sobre el nivel del mar. En el año 2000 se incrementó de igual manera, ¿no?, a 22.6. En el 2005 a 38.8 milímetros, en el 2010 a 53.1 milímetros, al 2015 72.5 milímetros y al 2019 a 94.4 milímetros. Justamente en este quinquenio, entre el 2015 y 2019, que se le llama el quinquenio más cálido del planeta, donde se aumentó la temperatura y como consecuencia de ello también aumentó los niveles mar. Se considera en este quinquenio el mayor incremento sobre el nivel del mar, aproximadamente en 20 milímetros. Además de esta gran problemática, también tenemos el aumento de la temperatura, ¿no? Si nosotros analizamos justamente entre el año 2015 y 2019, vemos que en este quinquenio es donde se obtiene un incremento de temperatura más de 1.2 grados centígrados, ¿no? Este aumento promedio de la temperatura mundial, ¿no?, este es al mes de julio, ha sido los más altos con respecto al resto de los años anteriores. Y si a eso sumamos el Global Carbon Budget en 2019, las emisiones de dióxido de carbono pues han crecido, ¿no?
crecen entre una tímida aparición de políticas para luchar contra el cambio climático. O sea, las políticas no están muy definidas. Justamente en este periodo entre el 2015 y 2019, donde se han incrementado los mayores niveles de emisión, los países recién están estableciendo algunos compromisos, ¿no?, para poder reducir las emisiones. Ahora, el problema, ¿no? El problema que se tiene en sobre el cambio climático es que la temperatura, dice, la temperatura media mundial ha aumentado en 1.2 grados centígrados desde la época preindustrial. El periodo 2015-2019, según la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, dice que es el quinquenio más cálido jamás registrado, con una temperatura media global de 1.0 grados superiores a la era preindustrial. Además, la tasa de subida del nivel del mar ha ascendido en 5 milímetros por año en ese quinquenio, desde el 2014 hasta el 2019. Entonces, como consecuencia de esto, pues el cambio climático es el mal de nuestros tiempos y sus consecuencias pueden ser devastadoras. Si no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero, de hecho, los impactos del cambio climático ya son perceptibles y quedan puestos en evidencia con datos como, ¿no?, los datos de la pandemia que vivimos hoy en día, ¿no? Tenemos ese problema de la pandemia con el COVID-19 que en el planeta pues ha registrado más de 4 millones de casos. Dice que el COVID en el mundo, o sea, con datos para hoy, tenemos aproximadamente casos de coronavirus, 4.047.915, ¿no?, infectados. Tenemos 279.705 muertos y tenemos 1.384.168 personas que se han recuperado. Ahora, esos son datos mundiales. A nivel de Latinoamérica, ¿no?, en Latinoamérica también tenemos estos problemas y datos alarmantes. Tenemos que, por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe, tenemos 18.151 muertos y aproximadamente 339.771 casos, ¿no? Y dentro de ellos también tenemos que en nuestro país, pues las sumas también se han ido incrementando. La situación en nuestro país es de que tenemos 65.015 casos confirmados, ¿no?, con COVID-19, personas fallecidas, 1.814, tenemos personas que han sido dadas de alta, 20.246, ¿no? Entonces, nuestro país tampoco es ajeno a este problema de esta pandemia. Entonces, esta situación nos conlleva a plantearnos pues algunas preguntas, ¿no?, o hacer algunas reflexiones, como es el siguiente. Dice, ¿es el confinamiento del COVID-19 el arma que necesitamos para luchar contra el cambio climático? Hemos visto que durante esta pandemia los organismos, como por ejemplo la OMM, han podido analizar que la paralización del transporte y también de las actividades industriales, ¿no?, han producido, esta paralización de transporte y de la industria ocasionado por esta pandemia del COVID-19 ha generado pues un descenso aproximado del 6% de emisiones de dióxido de carbono para este año. Pero todavía esto es algo insuficiente para poder frenar el cambio climático, porque de acuerdo a lo previsto, nosotros tenemos que reducir el 7% de emisiones en forma anuales para poder lograr la meta planteada en el Acuerdo de París. Entonces,
Pero, ¿cuál es el análisis? O sea, ¿necesitamos tener pandemias para poder reducir las emisiones? ¿No? Pero esto no es solamente, esta no es la solución, tener pandemias para poder mejorar o reducir las emisiones y cumplir nuestras metas del Acuerdo de París para no superar los 2.2 grados centígrados hacia el futuro. Entonces, la reducción de las emisiones como resultado de la crisis económica provocada por el coronavirus, dice, no son el sustituto de acciones contra el cambio climático, aunque se haya producido mejoras localizadas en el aire. Es demasiado pronto, dice Padero, que son responsables del cambio climático. La reducción de emisiones es algo temporal. Una vez que se levante el estado de emergencia, las actividades económicas van a continuar, ¿no? Y va a haber mucho más demanda de servicios y esto nos va a conllevar, dice, a una excesiva generación de emisiones. Entonces, se está analizando en el mundo que después de superada esta emergencia o después de levantar esta emergencia, se va a dar un fenómeno que le llaman el efecto rebote, ¿no? Las posibles subidas extremas de las emisiones una vez terminada la emergencia. Peteri Talas, director de la OMM, señala que ya en experiencias pasadas ya ellos han analizado y han visto de este efecto rebote y sugiere que la disminución de las emisiones durante la crisis económica es seguida por un rápido aumento de estas emisiones y que es necesario de que el mundo establezca estrategias para poder cambiar esa trayectoria. Dice, acá hay un ejemplo, dice, esto ocurrió, por ejemplo, tras la crisis financiera del año 2008-2009, según el estudio de Natural Climate Change, cuando los estados se lograron rehacer, se produjo un fuerte crecimiento de las emisiones en las economías emergentes, un retorno de las economías desarrolladas y un aumento en la intensidad de los combustibles fósiles en las economías mundiales, ¿no? Entonces, esto ya lo vivimos, ¿no? Dice justamente en otros, efectivamente, este efecto rebote. Y lo que pide, por ejemplo, este director de la OMM es de que el mundo tiene que sentarse y plantear estrategias para poder corregir el comportamiento del incremento de estas emisiones, el efecto rebote. Entonces, pues el COVID-19 no va a poder detener este calentamiento global, ¿no? La caída de emisiones, que es actualmente del 6% para el año 2020, desafortunadamente será una caída, pero de corto plazo, y probablemente se regresará a las cifras anteriores el año próximo, e incluso podría haber un repunte de la contaminación, ¿no? Eso es lo que se tiene que pensar, se tiene que establecer las estrategias adecuadas. Entonces, además de eso, pues, en el mundo, ¿no? Este año 2020, pues, se considera el año decisivo para las iniciativas contra el cambio climático. La cumbre anual que se celebra en noviembre del año 2020 en la ciudad de Glasgow, pues fue cancelada en el mes de abril de este año debido justamente a esta pandemia, ¿no? Justamente en esta cumbre se esperaba que 196 países presentes, ¿no? Puedan presentar nuevos y ambiciosos planes para poder reducir las emisiones en su país y así poder cumplir las metas de reducción de emisiones establecidas conforme el Acuerdo de París firmado en el año 2015.
Ahora, ¿qué impacto va a tener pues el COVID, ¿no? Sobre, perdón, acá hay un error, el COVID-19 sobre el cambio climático? Pues actualmente ya se están viendo y se están analizando muchas de estos impactos que se van a suscitar o que ya se están dando, ¿no? Por ejemplo, las reuniones internacionales vinculadas con el clima sobre diversidad y los océanos, bueno, ya no se va a ejecutar. Ya no se va a ejecutar la reunión cumbre, ¿no?, del clima en noviembre. La amenaza de iniciativas locales para cumplir con los compromisos ya asumidos, ¿no?, en materia climática también se ven amenazados. La Unión Europea está bajo presión para suspender iniciativas climáticas trascendentales. Polonia ha instado a que se difiera un programa de comercio de carbono. La República Checa ha exhortado a que se desista del emblemático proyecto de la ley sobre el clima, ¿no?, de la Unión Europea. Aerolíneas han presionado a las autoridades con el fin de que posterguen las políticas de reducción de emisiones. China ya ha anunciado esas postergaciones al extender los plazos para que las empresas puedan cumplir con las normas ambientales. Por ejemplo, la EPA, ¿no?, señaló que no sancionará a las empresas que incumplan con los requisitos federales del monitoreo o presentación de informes si pueden demostrar que su incumplimiento se debió a la pandemia. La EPA recientemente anunció que dejaría de aplicarse las normas sobre emisiones de automotores, una pieza clave en los esfuerzos de Estados Unidos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. En Brasil, la Autoridad Federal Ambiental anunció que flexibilizará sus actividades de fiscalización, que incluyen proteger a la Amazonía de la deforestación, ¿no? Entonces, como vemos, pues, esta pandemia también va a tener un impacto sobre el cambio climático, ¿no? Y que esta pandemia del COVID-19 solo va a darnos como resultado reducción de emisiones, pero en forma temporal, solo para este año 2020. Y que las emisiones que se van a tener después de levantada la emergencia también pueden tener un efecto rebote y por ello pues va a haber mayor impacto sobre el cambio climático, ¿no? No sé si hasta acá tienen algunas preguntas. Hay algunas preguntas por parte de los participantes. Todavía no hay, pero se pueden animar para poder realizar a través del chat o pedir el micrófono, la palabra. ¿Alguna pregunta? ¿Algo todo está claro? Hola, ¿me escuchas? Sí, sí te escuchamos. Sí, ¿le escucho? Mira, yo tengo una pregunta. En este caso, bueno, ya se tenía planteado cierto porcentaje que iba a aumentar la temperatura para el 2030, ¿no? Con este efecto rebote que estás mencionando, ¿qué tanto afectaría? ¿Qué tanto subiría? ¿O sería más o menos lo mismo que se tenía contemplado? Es mi duda. Ya, lo que plantean, por ejemplo, lo que plantean los especialistas es de que todavía no se ha medido cuánto puede ser este efecto rebote, ¿no? Pero
ya lo han vivido en casos anteriores, como en la crisis como decía ahí, del año 2008-2009, cuando hubo una crisis económica. O sea, cuando hay crisis económica hay una recesión, ¿no? Recesión en el tema, por ejemplo, de producción. Entonces, cuando nosotros hablamos de niveles de producción, entonces nos medimos en función a las toneladas de combustible que utilizamos para la producción. Entonces, cuando hay recesión, hay crisis, entonces utilizamos menos combustibles, ¿no? Menos quema de combustibles y son menos emisiones. Entonces, ¿qué está pasando? Durante todo ese tiempo de emergencia, la gente está en sus casas, consume menos, ¿no? Consume menos, consumimos menos, no hacemos uso del transporte, tratamos, por ejemplo, actualmente estamos haciendo videoconferencias, clases virtuales, entonces hemos reducido notablemente el tema de transporte, se está haciendo menos consumo incluso de productos, de servicios de transporte y de otros servicios adicionales. Entonces, esto nos conlleva ¿a qué? A una reducción. Pero, ¿qué pasa cuando el ser humano está, no? Se puede decir, está encerrado. Una vez que va a terminar la emergencia, ¿qué va a pasar? La gente va a empezar a salir, ¿no? Y va a ser, va a empezar a consumir en forma excesiva. Va a empezar a comprar, va a empezar a consumir productos, a consumir servicios, ¿no? Y esto va a aumentar, lógicamente, va a haber mucha demanda de insumos, de productos, entonces va a aumentar los niveles de producción, va a aumentar la quema de combustible y por ende el tema de emisiones a la atmósfera. Y eso va a repercutir sobre el cambio climático. No se tiene especificado todavía cuánto puede ser este efecto rebote, ¿no? Pero nosotros ya tenemos una curva, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes miran en la lámina 5, ¿no? Tenemos nosotros que entre el año 2015 y 2019, donde está ubicado el quinquenio, ¿no? Más cálido del planeta, nosotros tenemos un incremento de más 1.2 grados centígrados, ¿no? Para el 2020 tiene esa temperatura promedio. Ahora, después de que se levante esta emergencia, puede ser un poco más, no sabemos cuánto, ¿no? Pero no va a superar, en estos momentos no va a superar los 2.5 que se tiene hacia el año 2030. Bueno, otra pregunta de Janet Dígame. Valencia dice, buenas noches, es notorio que vendrá el rebote y será devastador. ¿Ante esto ya se presentó algún plan de contingencia? No. Justamente el director de la OMM ¿no? Motiva a que ¿no? se tomen estrategias para poder cambiar esta curva, ¿no? Por ejemplo, ahora en el mes de noviembre se tenía la reunión Cumbre del Clima, pero ha sido suspendida. Entonces no va a haber ninguna reunión, pero los países, ¿no? Conformantes de este Acuerdo de París tienen que, todavía no han establecido a cuándo se va a realizar, ¿no? O cuándo o será la reunión o hasta cuándo la han postergado. Pero en esa reunión, pues se tienen que sentar y plantear justamente estas estrategias para reducir este efecto rebote, para que esta curva, pues, ¿no? La puedan controlar y no sean mayor las emisiones, ¿no? Que las que se esperan normalmente. Otra pregunta es de Lenny Montenegro Vilchas. Se prevé que, pasada la cuarentena, se trate de regresar a los niveles antiguos o más de producción, con la consecuente emisión de gases. ¿Cuál sería la estrategia para evitar esto?
A ver si he entendido la pregunta. O sea, vamos a regresar a nuestro estándar anterior, a seguir produciendo, ¿no? Nosotros, como país, y también todos los países del Acuerdo de París, tenemos un plan para la reducción de emisiones, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, nosotros, por sectores, se ha establecido proyectos para la reducción de emisiones, ¿no? Yo les comento, por ejemplo, para el Ministerio de la Producción hay un NAMAS para las fábricas de cemento. Las fábricas de cemento son las empresas mega, ¿no? Generadoras de emisiones. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de la Producción tiene NAMAS para poder reducir las emisiones en el sector cementero. A eso, por ejemplo, se está sumando este proyecto que les hablo, en el cual soy coordinadora local, del proyecto Mejora de la Gestión Integral de Residuos Sólidos para Arequipa, Tacna y General Portillo. ¿En qué consiste? Por ejemplo, consiste en hacer coprocesamiento de residuos. ¿Qué es el coprocesamiento? Los residuos sólidos que ya no son aprovechables, que no van a ingresar a una cadena de reciclaje y que tienen que ir y destinarse a un relleno sanitario, puedan convertirlo, o sea, puedan procesarlos para poder obtener un CDR, que es un CDR, combustible derivado de residuos sólidos. Entonces, esos combustibles derivados de residuos sólidos pueden, esos ¿Me escuchan? Ahora sí, se le cortó el audio por un momento. Sí, sí, sí. Ya, estos residuos sólidos que ya, como les decía, que ya no ingresan a la cadena de reciclaje y que deben destinarse a un relleno sanitario, se puedan procesar y convertirlos en un CDR, que es un combustible derivado de residuos sólidos. Entonces, y esos CDR van a reemplazar parte del combustible que utilizan las cementeras. Las cementeras generalmente utilizan carbón y se puede reemplazar hasta un 30% con CDRs, ¿no? Entonces ahí vamos a reducir más emisiones. Y justamente en eso consiste el NAMAS, y nosotros en Arequipa somos afortunados porque tenemos una cementera, ¿no?, dentro de nuestra localidad. Además, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, también tiene proyectos de reducción de emisiones, como es, por ejemplo, el tema de implementación de energías renovables. En el Ministerio de Transportes también se tiene proyectos como, por ejemplo, he podido apreciar los proyectos para los buses, ¿no? Los buses de bajas emisiones, le llaman ellos, ¿no? Buses verdes. Entonces, en nuestro país tiene proyectos y también tiene metas para poder cumplir ¿no?, los acuerdos de París en la reducción de emisiones. Y justamente en noviembre de este año pretendía de que los países que ya tenemos planes, vayamos con planes más agresivos para la reducción de emisiones, lo cual, como les digo, se ha suspendido. Todavía no hay fecha como para poder decir cuándo va a ser la próxima reunión, donde los países pues tienen que tener en consideración justamente el impacto que también va a tener esta pandemia, ¿no? Esta pandemia sobre el cambio climático y también el impacto que se va a tener como país, ¿no?
porque de alguna manera los recursos que se tenían previstos por sectores se va a reducir para cubrir justamente las necesidades para poder atender el efecto de esta pandemia que tenemos hoy en día. Bueno, otra pregunta de... Ahí un ratito, ya. De Franco Edgardo Cernaque, claro. Buenas noches. Entonces, ¿se podría tomar alguna medida para reducir este efecto rebote? Sí, ¿no? Justamente estaba leyendo un artículo que decía, y uno de los más importantes puntos que vi fue el tema de educación ambiental, ¿no? Porque justamente los hábitos, las costumbres, ¿no? El cómo nos movemos, cómo trabajamos, cómo nos alimentamos, influye mucho en el tema de las emisiones, ¿no? Si, por ejemplo, esta nueva modalidad del teletrabajo, o sea, por ejemplo, en nuestro país, en nuestro medio, estamos acostumbrados a un trabajo presencial, ¿no? Por ejemplo, el empleador tiene que verlo a su trabajador 8 horas sentado para poder decir, sí, está trabajando. Entonces, estamos acostumbrados a ese estilo de trabajo, ¿no? Hoy en día el trabajo no es así. Yo les comento, yo trabajo en consultorías ambientales donde mi trabajo es mi casa, ¿no? No tengo un jefe que me está mirando las 8 horas. Yo tengo que entregar productos, ¿no? Entonces, mi trabajo es, o sea, yo me tengo que autoeducar. Me tengo que autoeducar, ¿para qué? Para poder entregar productos. Y lo hago desde mi casa y tengo que tener una buena línea de internet para poder transmitir, comunicarme. Ahora tenemos muchos medios de comunicación, el Meet, el Zoom, ¿no? El Skype. Entonces, tenemos muchos medios para poder comunicarnos. Entonces, el tema de educación ambiental es muy importante hoy en día para este efecto rebote, porque va a depender mucho de las acciones que nosotros realizamos, porque eso va a tener un impacto sobre las emisiones, ¿no? Y el cambio climático. Otra pregunta de Basualdo. Teniendo en cuenta que el cambio climático es susceptible a la crisis económica, ¿eso significaría que un cambio de modelo económico o un cambio de modelo económico sustentable, supongo que quiso decir, es un proceso inevitable, traumático para las personas? ¿Es ser radicales nuestra única alternativa? No creo que sea nuestra única alternativa, pero tenemos que tener ese cambio, ¿no? O sea, tenemos que cambiar nuestro modelo económico, ¿no? Justamente también estaba leyendo en algunos artículos, ya se están preparando las estrategias para poder atender cómo salir de la crisis económica que se viene después de esta pandemia, ¿no? No es la única alternativa, definitivamente, ¿no? Pero yo creo que una de las más importantes es lo que menciona aquí el joven, es el cambio del modelo económico que tenemos. Otra pregunta de la ONG Progresemos Juntos. ¿Por qué preocupa tanto el CO2 cuando existen otros gases como el vapor de agua con mayor poder de efecto invernadero? Es que cuando nosotros hablamos de dióxido de carbono, hablamos del dióxido de carbono equivalente. Todos los demás gases de efecto invernadero, llámense los NO2, el SO2, el vapor de agua, el metano, son calculados a través de un dióxido de carbono equivalente, ¿no? Sabemos que hay otros gases que tienen mayor poder calorífico, pero lo llevamos y lo convertimos todo a dióxido de carbono equivalente como referencial para medir los niveles de emisión a nivel mundial.
Y ya, creo que es la última pregunta. Dice Anisete, pregunta, ¿cuánto de RS se está generando a partir del COVID-19? ¿A qué se refiere con RS? Mm, Supongo que residuo sólido. A ver, buenas noches, Sí, joven Aniceto Chacnama. Me da gusto poderlo encontrar o dialogar a través de este medio. Bueno, su pregunta dice, ¿cuánto de residuos sólidos, a eso se refiere, se está generando a partir del COVID-19? sí, a eso se refiere más abajo A eso la se pregunta. refiere, ¿no? Sí, Mire, la verdad no te podría decir una cifra, ¿no? No te puedo decir cuál es la cifra, no manejo en este momento esos datos, sería mentir si te doy una cifra, pero sería de repente oportuno para poder investigar sobre estos datos y de repente mediante, ¿no?, los organizadores poder difundir, ¿no?, la generación de residuo hospitalario, ¿no?, residuo biocontaminado, residuos sólidos que se está generando, sería importante para la gestión, ¿no?, de estos residuos biocontaminados en esta pandemia. Sí es importante porque hay un manejo de residuos en estos eventos, ¿no? Hay todo un protocolo de manejo de estos residuos y sería oportuno de repente, ¿no? Determinar las cantidades, ¿no? Y cuál ha sido su porcentaje para un conocimiento, de repente generar un poco de información y de poder distribuirlos a través de los organizadores, pero no les digo en este momento porque no me van a atender en este momento, de repente un poquito más adelante, ¿no? Terminada la emergencia. sí, bueno, esa es la última pregunta. No sé si alguien del público quisiera tomar la palabra para realizar otra pregunta o en todo caso ya estaríamos culminando. A ver, esperemos un ratito. Bueno, creo que no. Bueno, ante todo, muchas gracias por su presencia de los participantes. Muchas gracias a la ingeniera que se ha dado el tiempo para poder explicarnos, para poder transmitirnos sus conocimientos, sobre todo en contexto a esta pandemia que es el COVID-19, que en realidad creo que el efecto rebote significaría el retroceso de todo el avance que se ha podido tener en estadística respecto a esta Retroceso. pandemia. Entonces yo creo que quedaría la parte de concientizar a nosotros, nuestra población, nuestros conocidos, para poder realizar, digamos, menos uso del Tecnopor, que ahora se vienen los deliveries con bastante fuerza, entre otras pequeñas actividades. Creo que de nuestros propios hogares podemos contribuir, sobre todo también la difusión de los mensajes, la difusión de la información, que en realidad cuenta bastante, una información verídica es de gran ayuda. Algunas últimas palabras, ingeniera, y sobre todo desearle feliz día de la madre. Espero que la esté pasando bonito en familia, bueno, si está a la distancia también, yo sé que vienen tiempos mejores. Y bueno, agradecerle de todo corazón. ¿Algunas palabras, ingeniera? Bueno, de todas maneras, agradecerles, ¿no? Agradecerles por la invitación, muchas gracias por los saludos, me siento muy contenta por ser mamá y bueno, no soy solamente soy la mamá de mis hijos, ¿no? Sino que también me siento madre cuando voy a mis aulas y comparto con mis alumnos, ¿no? Porque creo que los veo también como a unos hijos. Entonces, agradecer esta oportunidad de poder hablar sobre un poco sobre el cambio climático y pues, ¿no? Como decías, lo que nos queda a nosotros y lo que nos toca como ciudadanos es justamente ¿no? Sensibilizarnos y de manera adecuada, porque todas nuestras actuaciones, ¿no?, que se vierten
el cómo trabajamos, cómo nos alimentamos, van a influir sobre las emisiones, ¿no? Y el cambio climático, dice, constituye la mayor amenaza medioambiental que enfrenta la humanidad. Todavía no estamos conscientes de eso, ¿no? Todavía la gente no está concientizada sobre este tema. Piensa que el cambio climático, así, hay que reducir emisiones, el calentamiento global, pero no lo ve como una amenaza. Entonces, agradecerles y, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Igualmente, bueno, creo que en nombre de Bienes por el Futuro Arequipa, le damos el agradecimiento a usted, a los participantes y damos por concluido esta maratón de seminarios, de webinar que hemos tenido a lo largo de la semana. Esperemos realizar más seminarios con los temas que han propuesto en la parte de comentarios. De igual manera, se les va a estar llegando a sus correos toda la información, las diapositivas. Y si es que aún no se han inscrito, inscríbanse por favor para que esta información, en realidad de todas las 7 ponencias, les podamos hacer llegar a sus correos. Si tienen alguna duda, sugerencia, por favor también háganlas a través de nuestras redes sociales. Si quieren unirse a nuestros equipos de todo, bueno, de Arequipa o de cualquier otra región, también búsquenos por Facebook, por Instagram o por Twitter. Muchas gracias a todos los participantes y hasta luego y feliz Día de las Madres.